Bien, pues muy buenos días, ya se acabó el mundial y regresamos a la vida normal, ¿sí? Gracias a Dios por todos esos eventos, que Dios los use y yo creo que sí, Dios usa todo. Bien, pues es nuestra última reunión de este año. En enero empezábamos a ver una serie sobre la iglesia. Aprendimos mucho sobre la iglesia y como ahorita nos comentaba Sergio, esa iglesia de este pobre hombre ciego, en cuanto vio, lo expulsaron. Precisamente ese es el tipo de iglesia que no queremos ser y yo creo que lo estamos logrando. No queremos ser una iglesia de juicio, de señalamiento y de santurrones. Queremos ser una iglesia de prójimos y de semejantes. Y gracias a Dios porque creo que sí estamos avanzando por ahí. Luego estuvimos estudiando sobre la carta a los romanos y recientemente sobre la oración, que creo que estamos aprendiendo mucho ahí también. Y pues la verdad no tengo más que agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho en esta iglesia en un año. Realmente es solo un año y ya ha hecho muchas cosas muy importantes. Con el grupo de los martes participé en una reunión súper edificante este martes pasado con creyentes que nos conocimos hace apenas unos meses y bueno, parecía que nos conocíamos de más tiempo. Y gracias a Dios, en verdad gracias a Dios por todo lo que está haciendo. Y como decíamos, pues eso es lo que ha hecho y lo que falta, ¿no? En el anexo oremos, yo les pido que oremos, me tocó ir este viernes, oremos por Jorge, por Macario, por el mismo Nacho, Goyo y muchos más que están ahí. Realmente es una esclavitud tremenda y pues a mí en lo personal me hace bien ir a hablarles a estos jóvenes. Y el título de hoy es esta pregunta, ¿no? ¿Podemos perder la salvación? Sí, no, ¿por qué sí o por qué no? ¿Qué dice Dios, no? No tanto qué digo yo o qué dices tú, sino qué dice Dios. La seguridad de la salvación, pues es un punto clave en la teología cristiana, es un tema que a lo largo de los años ha sido muy debatido. Siempre ha habido personas que han dicho que la salvación se puede perder, otras han dicho que no se puede perder y hoy vamos a ver qué es lo que dice Dios. A este tema se le dan varios nombres, se le conoce como la seguridad eterna, la perseverancia de los santos o se usa el término una vez salvo, siempre salvo. Son distintas formas, pero aún así siempre hay gente que dice otra cosa, ¿no? Quizás, estoy seguro que has escuchado de personas que, entre comillas, recayeron y se apartaron de Cristo, o que decimos regresaron al mundo, ¿sí? Suele pasar, es una manera de decir que ya no siguen a Cristo. Antes lo seguían, pero ahora ya no. Y vamos a responder la pregunta, Dios te salva, pero tú te encargas de conservar esa salvación. Y si no lo haces bien, ¿la pierdes? ¿Sí? Es una pregunta muy real, y muy, muy fuerte, muy, muy importante. Yo he visto y todos hemos visto cristianos o gente que se dice cristiana haciendo cosas atroces, verdaderamente espeluznantes. ¿Sí serán cristianos? ¿No serán? O si eran, Dios ya les quitó la salvación. ¿O qué pasa en esos casos, no? ¿Qué pasa en esos casos? Es importante esta pregunta, muy importante. Y la actitud hacia el pecado es un gran indicador, enorme indicador. Todos pecamos, pero
la actitud. A los creyentes nos duele pecar, nos sentimos mal, le pedimos perdón a Dios, nos arrepentimos y lo vamos haciendo cada vez menos, con menos frecuencia y con menos intensidad. Eso es en términos generales, pero de que pecamos, sí pecamos. Y a los no creyentes, pues no les duele el pecado, ni se sienten mal, y en algunos casos aún es motivo de orgullo y de alegría, de relajo, de presumir qué tantas botellas me tomé o a cuántas mujeres he engañado, en fin, esa es la otra actitud hacia el pecado, ¿sí? Ni le piden perdón a Dios, ni se arrepienten, y el pecado va aumentando en frecuencia y en intensidad. Entonces, aquí nadie es perfecto, eso sí es clarísimo, pero los creyentes tienen una actitud hacia el pecado y los incrédulos tienen otra actitud hacia el pecado, y esas dos actitudes son distintas. Para la persona que deja de seguir a Cristo y regresa a su vida anterior, donde la regla normal es el pecado, solo hay dos opciones. Número uno, o nunca fue realmente cristiano, fue solo simpatizante. ¿Por qué? Porque el verdadero cristiano persevera en la doctrina de Cristo, ¿sí? O la otra opción es, sí es creyente, pero dejó entrar al pecado en su vida, perdió el control, pero más adelante Dios lo va a regresar al camino. En la Biblia leemos cómo David, pues sí se descarriló, bastante feo, ¿no? ¿Dejó de ser creyente en esos años, en esos días? No dejó de ser creyente, Dios lo regresó. Entonces, esas son las únicas dos opciones, y también vemos a otros que se apartan y ya nunca regresan. ¿Qué quiere decir? Pues que nunca fueron. Eso es lo único que quiere decir. De todos los pasajes en el Nuevo Testamento, precisamente este pasaje es el que define con mayor claridad la seguridad de nuestra salvación. Y ustedes lo van a ver ahorita. Es muy importante este capítulo 5 de Romanos, no es de los más famosos, pero sí Lutero decía que es el capítulo más grandioso en toda la Biblia. Eso decía él. Entonces, tiene lo suyo el capítulo 5, y vamos a leer los primeros 11 versículos para entrar en el contexto. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Bueno, como verán, es un pasaje cargado de doctrina, de términos, justificación, reconciliación. Son términos que uno los lee así, pero bueno, tienen mucho atrás, son realmente importantes en la doctrina.
¿Realmente solo creyendo puedo ser salvo del infierno eterno? ¿No sería como recibir demasiado en valor y en duración solo por creer? O sea, ese es el mensaje del cristianismo. Tú solo crees y te salvas del infierno eterno y Dios te da la vida eterna, y sí, solo por una decisión así de chiquita, por un acto de fe. ¿No sería como recibir demasiado solo por creer? ¿No sería demasiado fácil solo por creer en Jesús como Señor y Salvador voy a sobrevivir al juicio final? ¿Sí? O como decimos en México, pues la respuesta es sí y no. Sí es fácil, pero tiene lo suyo. Esa decisión no es tan fácil así como a veces se presenta, ¿eh? Hay que tener cuidado con esto. Y les voy a dar algunos ejemplos. Dice aquí Jesucristo: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Entonces sí está hablando Jesús de que tienes que vender todo lo que tienes para poder recibir este tesoro o disfrutar este tesoro. Entonces no es quedarte con las dos cosas, no, es desechar una para recibir otra, ¿sí? Y como dice Gálatas 2:20, pero con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, con Cristo estoy juntamente crucificado. No es nada más creer. Ay, sí creo. ¿Qué crees? No, pues que Jesús ¿qué? ¿Que Jesús existió? Bueno, eso lo creen todos. Está históricamente demostrado que Jesús existió. Pero ¿qué crees de Jesús? No, pues que pagó por mí. ¿Y qué significa eso? Bueno, entonces eso es lo que significa que con Cristo estás juntamente crucificado, y si estás crucificado, pues ya no vives tú. ¿Quién vive tu vida? Cristo en ti. Entonces, eso es el mensaje completo, ¿sí? Morir al yo nunca se plantea en la Biblia como algo opcional en la vida cristiana. No, pues tú recibes a Jesucristo y ya, si quieres o no quieres, luego mueres a ti mismo. No. O sea, eso va todo junto con pegado y es parte del paquete. Es algo necesario para volver a nacer. Nadie puede venir a Cristo a menos que esté dispuesto a ver su antigua vida crucificada con Cristo y empiece a vivir en obediencia a Él. Es decir, un ejemplo que a veces ayuda es que tú estás manejando tu vida, vas por cada curva estrellándote, te estrellas en la curva del alcohol, del sexo y de todo, y en un momento le dejas el volante a Dios, tú te vas al asiento del copiloto y dejas que Dios maneje tu vida y tú empiezas a disfrutar del paisaje, ¿sí? Pero soltar el volante no es fácil y todos lo sabemos, no es nada fácil. Cualquier persona que cree en Dios y viene a Cristo a través de la fe, tarde o temprano hará estas preguntas. ¿Cuánto tiempo dura la salvación? ¿Cómo la mantengo? ¿Hay algo que pueda yo hacer para perderla? Digo, si es tan gloriosa, tan maravillosa, pues es lógico querer conservarla. Pero, ¿cómo sé? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver hoy. Dice entonces el primer versículo: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Haber sido justificado por Dios o haber recibido la justicia de Dios
Es el evento más importante y más trascendente en la vida de cualquier persona. Que Dios te impute su justicia, que te vea como si fueras Jesucristo, bueno, eso es como sacarse 10 millones de veces la lotería, es sensacional. Ese evento lo cambia todo, absolutamente todo. Ahora, esa es tu identidad. Eres justo delante de Dios. Eso es lo que eres. Pero, ¿qué implicaciones o resultados tiene haber sido justificado? ¿Qué implica? Bueno, eso es lo que vamos a ver en este pasaje. Está muy, muy potente. Y dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. O sea, el primer resultado es que tenemos paz para con Dios o con Dios. Entonces ahí se lo estoy poniendo. El primer resultado de haber sido justificado es que estás en paz con Dios. O dicho de otra forma, si estás en paz con Dios, puedes estar seguro de tu salvación. Entre otras cosas, o sea, no nada más es esa, pero todas las que vamos a ir comentando. Sabes que para ti Dios es un Padre amoroso y no un juez implacable, y eso te da paz. Eso te da paz, eso te hace sentir paz. ¿Qué tenías antes de la salvación? ¿Qué es lo opuesto de la paz? Guerra. Eso es lo que tenías antes de la salvación. Una guerra con Dios, a veces sutil, a veces abierta, pero estábamos en guerra y todos sabemos qué es eso. Dios era tu enemigo y tú eras enemigo de Dios. Pero debido a la justificación por la fe, tienes ahora una relación de paz con Dios. No es tranquilidad psicológica, simplemente la guerra entre tú y Dios se acabó. No es terapia ni nada, es una realidad. Tú me dirás, oye, yo nunca he estado en guerra con Dios, a mí Dios hasta me cae bien. Bueno, puede ser, no lo dudo, pero si no eres creyente, si no eres cristiano, la verdad es que estás en guerra con Dios. Y si eso no cambia, un día, cuando te mueras, te vas a encontrar en el infierno y no podrás salir nunca. A ese grado Dios está en guerra contigo, al grado de llegar a ese lugar tan espantoso. Bien, entonces, como ya estudiamos en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, es la ira de Dios. Ya vimos este pasaje, muchos dicen, no, es que Dios es amor. Bueno, ahí dice que no siempre Dios es amor y no siempre Dios es tan bondadoso. Es ira contra el pecado, los hombres y contra las personas que pecan. Los hombres quizás no están enojados con Dios, pero Dios sí está muy enojado con ellos. Y esa es la razón por la que son enviados al infierno. De hecho, Dios está enojado por dos razones, principalmente. Por los pecados cometidos y, en segundo lugar, por menospreciar la muerte de Cristo precisamente para pagar esos pecados cometidos. Yo te pregunto, ¿cuál de las cosas le molestará más a Dios? ¿Que hayas pecado? ¿O que no aprecies y valores y recibas el pago que hizo Jesús por ti para pagar ese pecado? Realmente está de pensarse. Bueno, este versículo resume el asunto muy bien. Salmo 7:11, Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Dios está indignado, enojado cada día contra el impío, contra el pecador. Ese es el retrato de Dios.
en ese carácter de juez. El punto es que Dios tiene ira contra el pecador todos los días. Una buena pregunta es, ¿y qué pasa cuando pecas ya siendo creyente, ¿no? Lo que decíamos hace rato. Bueno, primero que nada, tienes que recordar que ese pecado, tú ya eres creyente y pecaste hoy en la mañana. Ese pecado ya fue pagado por Cristo. De hecho, cuando Cristo pagó tus pecados, todos tus pecados fueron en el futuro. Cristo los pagó hace 2000 años. Cuando Cristo los estaba pagando, todos tus pecados eran en el futuro, tú todavía ni nacías. Entonces, para ti, ya hay hoy un pasado y un futuro, pero cuando Cristo pagó tus pecados, todos fueron en el futuro. La ira y el castigo que ese pecado debe recibir, Cristo ya la recibió. Jesús actúa entonces como tu abogado defensor y también como sacerdote que te reconcilia con Dios. Esa era la función de todos los sacerdotes, de hecho en todas las religiones, ser como el intermediario entre Dios y las personas. Entonces Jesús actúa como sacerdote, te reconcilia y Jesús continúa intercediendo a tu favor y sigue limpiando tu maldad. Y eso mantiene la paz entre tú y Dios. Entonces la paz nunca se va. ¿Por qué? Por esta función de Jesucristo en tu vida. Dice 1 de Juan 1:7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Entonces, esas son las dos cosas que hace Jesús, nos limpia y nos perdona. Hoy ya nos perdonó hace mucho, ya nos perdonó todo cuando por primera vez nos acercamos a Él, pero en la vida que sigue, ya como cristiano, sigue haciendo esta función. La limpieza continúa, el trabajo del mediador continúa y Jesús mismo se encarga de mantenernos en paz con Dios. Dice aquí Hebreos, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Entonces dice Dios, te voy a justificar y simultáneamente te voy a regenerar. Las dos cosas van juntas, si no, no funcionaría el cristianismo. Tienen que ir juntas, justificación y regeneración. Cuando hayas sido justificado, es decir, esa parte que dice, ya no me acordaré de tus pecados, no vas a querer pecar. ¿Por qué? Porque Dios pondrá sus leyes y estarán en tu corazón y en tu mente. Entonces Dios se encarga de que ya no quieras. No es que te ponga una regla para que no lo hagas, no, Él desde adentro te transforma para que ya no quieras pecar. Y ese es un milagro. O sea, que un pecador como yo era, de pronto, solo por acercarme a Cristo, ya no tuve ganas de pecar, eso para mí es más milagroso que se abra el mar rojo. Eso es un milagro. Y tú lo sabes si ya ha pasado en tu vida. Bueno, dice el versículo 2, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La palabra entrada o acceso es una palabra muy, muy poderosa, muy fuerte. Para cualquier judío de la antigüedad era inaudito, así, impensable el solo imaginarse que alguien en la tierra pudiera tener acceso a Dios. O sea, no les entraba eso ni por error. Siempre se les enseñó que Dios es total y absolutamente inaccesible. En el templo, en la antigüedad,
los gentiles se quedaban afuera del templo, los judíos entraban un poquito, los sacerdotes entraban un poco más y solo el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo. Es decir, físicamente no había acceso, no había entrada a Dios. Y Dios ahora, como dice lo resaltado en rojo, hemos obtenido entrada, hemos obtenido acceso. Esto es para un judío impensable. Nosotros a lo mejor no lo valoramos tanto, pero es maravilloso que tengamos ese acceso al Dios del universo. Y dice el segundo resultado, pues, de haber sido justificados es que obtuviste entrada o acceso a Dios. ¿Sí? Ese es un gran resultado de la justificación. Dice en Hebreos 10:19, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, continúa diciendo después, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. El punto es, acerquémonos. Tenemos acceso, tenemos entrada, tenemos libre acceso. Lo que era impensable para cualquier judío, nosotros sí lo tenemos. Acerquémonos. Usemos ese privilegio, no te quedes lejos. Ya está el acceso ahí, aprovéchalo. Dice también, obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria. Entonces, es una gracia en la cual estamos firmes. El tercer resultado, pues, de haber sido justificados es que estás firme en la gracia. Alguien podría argumentar, ¿y si yo perdiera la fe? Bueno, eso no es posible, porque la fe es solo el instrumento por medio del cual eres salvo, pero no es el motivo por el cual fuiste salvado. Es solo el instrumento. El motivo es la gracia de Dios, no tu fe. Aún tu fe es un regalo de la gracia de Dios. Nuestra salvación no depende de nuestra fe, sino de su gracia. Aquí ya estamos, como dicen los americanos, haciéndole así a los cabellos, ¿no? O sea, cortándolos así, longitudinalmente, pero es muy importante entender esto. Y también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. No estamos entrando y saliendo de la gracia, estamos firmes adentro de la gracia. Es una gracia firme. Por medio de la sangre de Jesús tenemos acceso y es un acceso firme. La palabra en el original es inconmovible, que no se puede perder, pues no depende de nuestro desempeño, sino de la gracia de Dios. Y como la gracia de Dios nunca se acaba, entonces no hay ningún problema. Si la salvación se perdiera, significaría que la salvación se obtiene por gracia, pero se mantiene por obras. Y eso no puede ser. La verdad es que entras por gracia, te mantienes por gracia y terminas por gracia. Todo es por gracia. De principio a fin, todo es por gracia. Pensar que la mantienes por obras es regresar al esquema de las obras y bueno, ese es un túnel sin salida. O sea, ¿qué obras? ¿Qué vas a hacer? No tienes esa capacidad de ser perfecto. Y también dice al final del versículo 2, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en esa esperanza de la gloria de Dios. El cuarto resultado de haber sido justificados es que nos regocijamos en la esperanza de compartir la gloria de Dios. O dicho con otras palabras, si te regocijas en la esperanza de compartir la gloria de Dios, puedes estar seguro de tu salvación.
Ahorita vamos a hablar de esto. Aquí Jesús está orando y le dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque también a ellos los has amado. Entonces esa gloria de Dios, Jesús quiere que participemos de esa gloria. Esto es así, discúlpenme, pero esto es punto y aparte. Esto es como para volarte la cabeza. O sea, que nosotros compartamos la gloria de Dios, eso ya es impensable. Solo a Dios se le pudo haber ocurrido una cosa así. Jesús oró también en este versículo: la gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Este versículo debería estar en todos los espectaculares de todo el mundo. La gloria que me diste les he dado. ¡Wow! Impensable, increíble. O podríamos decir, diciéndolo en otra construcción: para que sean uno con nosotros, les he dado de la gloria que me diste. Para que sean uno con nosotros, les di de la gloria que tú me diste. Maravilloso, maravilloso es esto. Y eso es lo que dice Romanos 5:2. Tenemos la esperanza de que Dios Padre y Dios Hijo van a compartir su gloria con nosotros. ¡Qué esperanza! ¡Qué esperanza! Nuestro regocijo en la gloria futura no está basado en nuestra capacidad para mantenernos salvos, sino en esta esperanza. Dice John MacArthur: la consumación de nuestra salvación está conectada con la manifestación de la gloria de Dios en y a través de nosotros. Esto es maravilloso. Entonces, dice Filipenses 1:6, estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si Dios empezó en ti, es porque te va a terminar. Fuiste redimido para ser glorificado y compartir esta gloria con Dios. Para eso fuiste redimido. Si alguien empieza a pecar y dice: bueno, pues al fin Dios ya prometió que al final me va a glorificar, pues voy a regresar al pecado, esa persona sencillamente acaba de probar que nunca fue salvo, que nunca entendió nada, nada absolutamente. No va a ser glorificado porque nunca fue llamado, ni fue justificado, ni nada. Dice Romanos 5:3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Entonces el quinto resultado de haber sido justificados es que nos regocijamos en las tribulaciones. Aquí como que hay un cortocircuito, ¿no? ¿Cómo me voy a regocijar en los problemas? Bueno, esa es una forma para que tú estés seguro de que eres salvo, que te regocijas en las tribulaciones. Te puedes regocijar en la tribulación solo sabiendo que Dios te sigue amando y tiene un objetivo eterno. Como ya hemos dicho, las pruebas no son para siempre. Lo que es para siempre es lo que Dios produce en ti durante las pruebas. Eso sí es para siempre. Es importante aclarar de qué tribulaciones estamos hablando, de qué tribulaciones habla este pasaje. Está hablando de las tribulaciones enviadas por Dios. No está hablando de los problemas en los que tú y yo nos metemos por necios. Esas son otras, que a veces son más. Pero bueno, no sería correcto decir: me corrieron del trabajo por negligente,
pero sé que fue la voluntad de Dios. Y nos ponemos muy espirituales, ¿no? En este caso, la verdad es que simplemente estás cosechando lo que sembraste. La voluntad de Dios es que trabajes. Y incluso que si no quieres trabajar, no comas, dice Dios. Ah, muy machito, no quieres trabajar, pues entonces tampoco comas. Eso es lo que dice Dios en su palabra. Entonces no tratemos de espiritualizar nuestras faltas. Estamos hablando de las tribulaciones que Dios nos manda, ahora sí que sin deberla ni temerla, de pronto, pum, ya te chocaron, tú ibas manejando bien, o de pronto te enfermaste por algo que te cayó. Bueno, de esas tribulaciones estamos hablando. Dice que la palabra paciencia, más que paciencia, la palabra griega significa tolerancia paciente. Atraviesas por los problemas y aprendes a soportar. Y la tolerancia paciente produce carácter aprobado. ¿Sí? Que no es lo mismo que, bueno, es la traducción correcta es carácter aprobado. La palabra en griego significa probar a alguien con el propósito de aprobarlo. Probarlo con el objetivo de que gane experiencia y salga enriquecido. Se puede traducir también como virtud probada. En la tribulación, pues no nos queda otra más que confiar en Dios, y eso es lo que quiere Dios, que aprendamos a confiar en Él. Incrementa nuestra fe, nos purifica, nos santifica, nos lava y nos fortalece. ¿A quién le gusta estar en problemas, tribulaciones, pruebas? A nadie, absolutamente a nadie. Pero, como ya vimos en el caso de Abraham, pues fue la única forma en donde confías en Dios, porque no te queda ningún otro recurso. La analogía del orfebre pienso que ayuda mucho. El orfebre, cuando quiere purificar la plata, la pone en el crisol, la calienta bastante hasta que se funde, y ya en estado líquido pasa algo sensacional: las impurezas flotan. Entonces, con mucho cuidado, con un instrumento, el orfebre retira las impurezas, y en ese momento deja de tener sentido seguir calentando. ¿Para qué sigo calentando? Si ya se hizo líquido, ya quité las impurezas, obviamente quita el fuego. La plata ya fue probada, ya fue aprobada, ya fue purificada. Cuando sientes que Dios aumenta el calor en tu vida, ten la certeza de que el único objetivo es retirar tus impurezas. Solo es para eso. Y cuando las retire, el calor se va inmediatamente, ya no tiene sentido, ya las impurezas fueron retiradas. Pero es muy importante que esas impurezas floten y que tú las veas y que yo las vea. Y así de pronto, ya cuando las ves, dices, oye, sí, Dios, quítalas, pero pronto, porque ya vi qué suciedad traía yo, quítame eso. Y entonces Dios te lo quita. Este es el proceso llamado de santificación progresiva, purificación, aprobación. Entonces, con el sufrimiento, con las pruebas, con las tribulaciones, nuestra teología pasa de la doctrina a la práctica. Así fue como creció la fe de Abraham, el padre de la fe, con tribulaciones y situaciones totalmente fuera de su control. Él no podía hacer nada para que una esposa estéril diera luz. Totalmente fuera de su control. Eran esas circunstancias que Dios le mandó. Y pues en este año algunos de ustedes han sufrido mucho. Y es muy alentador verlos firmes, verlos soportando y con menos impurezas. Gracias a Dios por ese trabajo fino que hace en nuestras vidas, quitándonos las impurezas.
debido a todo esto es que también podemos gloriarnos en las tribulaciones. Ojo, que Pablo no dice nos gloriamos después que pasen las tribulaciones y por mientras pues lo tomaré con filosofía. No, eso no dice Pablo. Tampoco dice nos gloriamos a pesar de las tribulaciones, pues tenemos otras cosas que nos consuelan, ¿no? No, eso tampoco dice. Dice nos gloriamos en las tribulaciones. Por causa de las tribulaciones nos regocijamos, nos gozamos. Y vas a decir, oye, pues qué masoquista. No es masoquismo cristiano. El gozo no viene, ojo, esto es muy importante, el gozo no viene del sufrimiento o de la tribulación. El gozo viene de la esperanza que tenemos, que Dios está haciendo en nuestras vidas algo bueno, positivo, con esa tribulación. El gozo viene de la esperanza, no del sufrimiento. No somos masoquistas. Bueno, yo no soy, no sé ustedes, espero que no. Dice en el 5, y la esperanza no nos defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. El sexto resultado de haber sido justificados es que Dios derramó su amor en nuestros corazones. Si el amor de Dios fue derramado en tu corazón, puedes estar seguro de tu salvación. El objetivo final es que tengas una esperanza firme, que sepas que nunca te va a defraudar. Imagínate tener una esperanza así dudosa, de que bueno, pues quién sabe, es que Dios ya ves cómo es, ¿no? Nunca se sabe con Dios, a lo mejor te falla. No. Es todo lo contrario, que sea una esperanza firme y que sepas que nunca te va a defraudar. ¿Por qué? Ahí dice por qué. Porque el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón por el Espíritu Santo que puso en ti. A fin de cuentas es el amor de Dios lo que sustenta todo. No te va a defraudar porque te ama. Ordena tribulaciones en tu vida y en la mía porque nos ama. El amor es el motor de Dios. El amor de Dios es algo que para un creyente ya quedó claro. Y aquí le está hablando a creyentes, pues habla de que el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces es evidente que le está hablando a creyentes. Si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó en la cruz por ti, es porque te ama. Si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó en la cruz por ti, es porque no te va a defraudar. O sea, no va a ser lo más, ya hizo lo más, que es entregar a Cristo. Ya hizo eso y después te va a defraudar. No, sencillamente no va uno con la otra. Es imposible que Dios te defraude si ya hizo cosa mucho más valiosa que eso. Y así, poco a poco vamos confiando más y más en el amor de Dios, confiando, creyendo, con esperanza, teniendo fe. Recuerda la definición de fe de Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Fe y esperanza están ahí, están ahí. La fe es la certeza de lo que se espera. Entonces la esperanza es sobrina prima de la fe, ¿sí? Algunos hasta lo usan como sinónimo. Pero bueno, creer en Jesús es decirle, mi esperanza está en ti, Señor, y tú me vas a guardar hasta que sea yo glorificado. Nunca me vas a defraudar. Hay que tener esa certeza. En Romanos 8, capítulo 8, versículo 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Está preguntándose Pablo, una pregunta muy válida. ¿Habrá algo que nos pueda separar? Y entonces regresamos nuevamente al tema de la seguridad de la salvación.
seguridad del amor de Dios, seguridad de la salvación. ¿Habrá algo que nos separe de la salvación? Es lo mismo del amor de Cristo que de la salvación, ¿eh? Si Dios te deja de amar, de seguro te quita la salvación. Y si Dios te quita la salvación es porque te dejó de amar. Entonces, preguntar esto es preguntar, ¿habrá algo? ¿Quién nos separará de la salvación de Cristo? La salvación se puede perder. ¿Quién nos separará? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nadie nos puede separar del amor y por lo tanto es lo mismo, equivale a decir, nadie te puede quitar la salvación. Dios no te la va a quitar. Sería absurdo. Y la esperanza no nos defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. El séptimo resultado de haber sido justificados es que el Espíritu Santo te fue dado. Para mí esta es la prueba de las pruebas. Si el Espíritu Santo te fue dado, puedes estar seguro de tu salvación. No hay duda alguna si el Espíritu Santo te fue dado. Dice aquí Jesucristo, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Esa es la función del Espíritu Santo, enseñarnos todo lo que Jesús tiene en su palabra. Cuando tú lees la Biblia y de pronto la entiendes y te cae el 20, así el 20sote, y dices, ya entendí, qué maravilloso es esto. ¿Sabes quién te lo reveló? El Espíritu Santo. Gracias al Espíritu Santo te cayó el 20 y me cae el 20 y entendemos a Dios. De otra manera, nadie entendería ni siquiera la Biblia. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Aún éramos débiles. Eso significa, esa palabra débiles significa incapaces, impotentes, sin fortaleza para vencer el pecado, incapaces de vivir una vida justa, impotentes para vencer la muerte, sin fortaleza para vencer el infierno. No teníamos capacidad en absoluto, ninguna. Éramos enemigos del Dios Santo y el misterio del amor divino es que Dios amó a las personas que eran todo lo opuesto a Él, o sea, nosotros. Éramos todo lo opuesto y nos amó. Y la maravilla de esto es que Jesús murió amando a pecadores que no eran dignos de su amor, o sea, tú y yo. No éramos nada dignos, éramos sus enemigos, y cuando éramos sus enemigos, justo ahí fue cuando murió por ti. No murió por ti cuando ya ibas a la iglesia y leías la Biblia y dabas ofrenda y cantabas himnos. No, eso ya fue después. Murió por ti y por mí cuando éramos enemigos, totalmente enemigos. A mí no me importaba Dios en nada, hacía lo que se me antojaba y hasta me deleitaba en cosas horribles. Y cuando yo era así fue cuando justo me amó. Entonces, ¿de dónde viene ese pensamiento realmente malévolo de decir, es que me tengo que portar bien para que Dios me ame? A ver, acuérdate cuándo fue cuando más te amó. Entonces, deja de pensar que si no te portas bien, Dios no te va a amar. Si no te portas bien, tú no vas a amar a Dios, pero Dios te ama igual. ¿Sí? Y si vas y pides perdón, te vuelve a perdonar. Pero sí es cierto que si andamos en malos caminos, nuestro amor por Dios decrece.
pero de Dios a nosotros ese nunca cambia. Dice aquí el 7, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Algunas veces en la sociedad humana alguien podría morir por una persona buena, algún bombero puede sacrificar su vida por un niño en un incendio, eso ocurre, muchas veces ocurre y sí pasa. Pero el punto del versículo 8 es que absolutamente nadie va a morir por un enemigo malvado. Nadie excepto Dios. Dios sí. Si Dios pudo amarnos cuando éramos enemigos y pecadores, si nos amó lo suficiente como para sacrificar a su Hijo y después nos regaló su Espíritu Santo para llenar nuestros corazones de amor, ¿no nos amará lo suficiente como para guardarnos ahora que ya somos sus hijos? Claro que sí. O sea, los razonamientos de Pablo son extremadamente lógicos. Si ya hizo lo más, ¿no va a hacer lo menos? Claro que sí. Pablo es muy, pero muy, muy lógico. Y el 9 dice, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Que hemos sido justificados por su sangre, eso fue en el pasado, y seremos salvos de la ira de Dios en el futuro. Si fuimos justificados con Dios, ¿por cuánto tiempo fuimos justificados? Por toda la eternidad, obviamente. Esa transacción cubre el pasado, el presente y el futuro. Y ¿saben qué? Aquí les voy a presentar alguna idea personal. Desde mi punto de vista, el problema es que no estamos acostumbrados a tratar personas con las características de Dios. Obviamente, pues, como no conocíamos a Dios y desde chiquitos tratamos con seres humanos pecadores como nosotros, no estamos acostumbrados. Dios es perfectamente justo, santo y Dios también es eterno. El tiempo no le afecta, es eterno. Si yo peco contra César, como César no es Dios y no es justo, santo y eterno, pues luego voy y le pido perdón y listo. Pero si peco contra Dios, todo se complica enormemente, enormemente. El castigo que merezco es el infierno eterno. A ver, espérate, si nada más hiciste un pecadito contra Dios, ¿te mereces el infierno eterno? Sí. Un pecadito merece el infierno eterno, o sea, una consecuencia así de enorme. Parece desproporcionado, pero no lo es. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que ese pecadito se lo hice a un Dios perfectamente justo, santo y eterno. A un Dios así de grande. Por eso el castigote no está tan desproporcionado, está en proporción a Dios, no al pecadito, pero sí a Dios. El castigo sí es proporcional. Dios no tiene tiempo, no está limitado por el tiempo. Cuando predestina, llama y justifica, el tiempo no le afecta. Su predestinación no vence, su llamamiento no termina, su justificación no tiene fecha de caducidad. ¿Por qué? Porque el pago fue hecho por un ser que también era perfectamente justo, santo y eterno, o sea, Jesucristo. Por eso Jesús pudo pagar todo y para siempre. El que nosotros fuéramos pecadores no fue una barrera
para su reconciliación en ese entonces, ni es un estorbo para mantenernos reconciliados hoy. Si nos reconcilió cuando éramos enemigos, ¿no nos guardará ahora que somos sus amigos? Si Él nos redimió cuando lo odiábamos, ¿no nos guardará cuando lo amamos? Claro que sí, estos son los razonamientos de Pablo. En otras palabras, si un Salvador muerto en la cruz pudo redimirnos, ¿un Salvador vivo no podrá guardarnos? Claro que sí. Si Cristo hizo lo mayor cuando estaba muerto, claro que va a hacer lo menor ahora que está vivo. Y este es un texto monumental respecto a nuestro tema. El versículo 25 de Hebreos dice: por lo cual, está hablando de Jesús, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Esto sí que está poderosísimo. Salvar para siempre, puesto que intercede perpetuamente. ¿Qué está haciendo ahorita Jesús? Intercediendo por los creyentes, diciéndole: Padre, pues Fer hoy en la mañana se puso de malas y ya pecó otra vez contra ti, pero ¿sabes qué? Yo también pagué ese pecado de Fer en la cruz, te pido que lo perdones otra vez. Está intercediendo por mí delante de Dios. El costo de nuestra salvación fue la vida de Jesús. Pero ¿qué fue lo que compró? ¿Qué se compró con eso? El perdón de nuestros pecados, sí. La justificación, sí. La vida eterna, sí. Todo eso se compró. Pero ¿sabes qué? Dios murió para reconciliarnos. Dios es una persona que quiere tener relación con nosotros, que también somos personas, por eso somos a su imagen y semejanza, y eso es lo que quiere Dios, tener relación. Y dice aquí: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida eterna. ¿Qué es lo que vamos a hacer por toda la eternidad? Conocer a Dios, conocerlo en el sentido más profundo de la palabra conocer. Tenemos esa capacidad de disfrutar al ser más disfrutable de todo el universo. No disfrutar sus dones, sino a Él mismo. No el paraíso o el cielo, sino Dios. El cielo es maravilloso, o va a ser maravilloso cuando estemos ahí, porque Dios está ahí. No porque el cielo esté lleno de cosas bonitas, sino porque Dios está ahí. Por eso el cielo es maravilloso. La marca principal de los creyentes es el gozo. La mayor desgracia es no poder disfrutar de Dios. El gozo del creyente no es ser salvado del infierno ni saber que ya vamos al cielo. El gozo del creyente es conocer y amar a Dios y ser amados por Él. Por eso, escuchen, nada ni nadie te puede quitar el gozo, porque no te pueden quitar a Dios. Dios mismo es tu gozo. ¿Quién te lo va a quitar? ¿Los problemas, las tribulaciones, la pandemia, la quiebra, el cáncer? No, nada te puede quitar a Dios. Dios mismo es tu gozo. Mientras estemos ahí cimentados, nuestra vida va a ser para la gloria de Dios. Entonces, resumiendo, la salvación no se pierde, solo asegúrate que de veras la tengas. ¿Y cómo te aseguras? Con esos resultados o esas cosas que fui poniendo ahí en azul. Si tienes todo eso, puedes estar súper seguro de tu salvación, y nos vemos allá arriba, tarde o temprano. Bueno, vamos a orar para terminar.
Dios, te damos muchas gracias. Gracias por este pasaje. Gracias por tanta doctrina, tanta información, tantas verdades que nos abruma, en verdad nos abruma tener tantas cosas, que nos hayas dado tantas cosas a través de la justificación. Realmente te volaste la barda y te queremos pedir que nos ayudes a valorar cada una de estas cosas que tenemos. Tenemos paz contigo, tenemos una fe firme, tenemos muchas cosas que queremos valorar, queremos apreciar y queremos seguir creciendo en esto. Ayúdanos también a gozarnos en las tribulaciones, sabiendo que tú nos sigues amando, tú sigues teniendo un objetivo y con todo amor estás permitiendo cosas en nuestra vida. Te suplicamos, Dios, que tú lo hagas en nosotros, porque en nosotros no hay esa capacidad para hacerlo. Tú eres el único Dios verdadero, vivo y verdadero. Te lo pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.